Reiniciamos el ciclo de conferencias con el bloque denominado Minería Peruana en Desarrollo, un tema relevante para conocer los planes de construcción y expansión de operaciones mineras. Este espacio contará con 2 conferencistas y un panel que será dirigido por el señor Alfredo Remy, socio líder de minería de PricewaterhouseCoopers, quien hará una breve introducción. Adelante, señor Remy. Vamos a hablar ahora en este panel sobre Perú minero en desarrollo, bienestar para el futuro. En este panel el enfoque es definir cómo la minería puede ayudarnos en el desarrollo del país. Definir la minería del futuro es una tarea que empieza hoy. ¿Cómo creamos las condiciones para una industria más competitiva que logre incrementar las inversiones mineras? ¿Cómo incrementamos la confianza no solo del inversionista, sino también de las comunidades y pueblos que viven en el área de influencia? ¿Cómo avanzamos en el desarrollo y crecimiento de otras industrias y servicios a partir del desarrollo de la minería? Esta es una tarea compleja que requiere el apoyo y la participación de la empresa privada, el gobierno y las comunidades. Requiere esfuerzos en materia social, institucional, innovación, etc. Requiere que no seamos parte del problema, sino que planteemos alternativas y soluciones. Se requiere una visión clara que nos lleve a definir y crear nuestro futuro. El Perú es un país minero, nuestra historia preincaica así lo demuestra. Perú tiene un potencial minero enorme y tiene grandes proyectos. En este panel comentaremos y discutiremos la importancia de dichos proyectos para el desarrollo del país y qué necesitamos para sacarlos adelante. Contaremos con una presentación del presidente del Banco Central de Reserva, Julio Velarde. Seguidamente se realizará una presentación de la gobernadora del Gobierno Regional de Arequipa, Yamila Osorio. Invito ahora al presidente del Banco Central de Reserva, Julio Velarde. Muchas gracias. Buenos días a todos. Quisiera aprovechar la oportunidad para agradecer a Roque Benavides, señor Samaniego, por la invitación. Tengo una presentación que creo que debe ser aburrida frente a las que acabo de escuchar sobre las bambas y sobre Tía María, que creo que lo que hacen los ingenieros es bastante más interesante que lo que hacemos los economistas. Y realmente les felicito por la magnitud de esos proyectos y por el aporte que hacen al país. Aquí tengo esta es mi presentación. Sí. Voy a abrir algunos factores externos que han influido sobre el país y la producción minera. Y podemos ver que incluso el Producto Bruto Mundial se ha movido un poco al compás de lo que ha significado el precio de los commodities. En el momento de alza de los precios de los commodities, el mundo boyante ante la crisis Lehman, estábamos en un momento en que favoreció el crecimiento no solo emergentes, sino el mismo crecimiento de los países desarrollados ayudó realmente a esta performance. Viendo la crisis financiera y después en los últimos momentos, la lenta recuperación de Estados Unidos y Europa, los temores con respecto a China han influido en la caída de los precios de los commodities. Y si uno ve los países emergentes, incluyendo a China en este gráfico, uno puede ver cómo realmente este periodo más reciente afectó la performance del conjunto de países emergentes y dentro de ellos inclusive más a los que somos productores de commodities e incluso ha generado cierta desconfianza con áreas como Sudamérica, donde se ubican básicamente países productores de commodities. China se ha desacelerado, pero todavía la mayor parte de los analistas consideran que el crecimiento debe ser menor, porque tiene un crecimiento bastante alto. Hoy día salió un dato malo de China que determinó que nuevamente hubiera presiones cambiarias en muchos mercados emergentes, commodities están cayendo, al menos a comienzo de la mañana, pero los analistas más serios con respecto a China consideran que este dato está demasiado influenciado por manufactura
y no está considerando servicios, que es el área que más está queriendo impulsar el gobierno chino ahora. Y los analistas más serios de China consideran que el cuarto trimestre de este año para China va a ser algo mejor. Y se espera que las políticas fiscales expansivas que tomaron a fin del primer trimestre, comienza el segundo trimestre de este año, y las políticas monetarias estén incidiendo en una recuperación de China. Es una tarea difícil de China pasar de depender de inversión y exportación a depender más de consumo y servicios, pero una tarea que paulatinamente viene logrando. Las declaraciones del primer ministro chino en el Davos chino de hace 10 días confirman que han seguido esta senda. Saben que es insostenible estar impulsando siempre la inversión y que tiene que rebalancear la economía china para que vuelva a crecer. Y coincido con lo que decía Óscar González Rocha, tal vez el periodo de mejora de precio commodity esté por venir. Probablemente este año y el próximo todavía veamos precios no tan auspiciosos, pero en 2017 esperemos que comience a mejorar esta tendencia. Obviamente, ha influido sobre el precio de los commodities, metales en general también, las perspectivas de subida de tasa de interés de Estados Unidos. Como ustedes saben, con tasa de interés casi de cero, los commodities que tenía mercado de futuros, y no estoy hablando solo de metales, uno por de petróleo, bienes agrícolas, se convirtieron también en un activo financiero. Un activo financiero que deja de ser tan atractivo una vez que se espera que suban las tasas de interés. Ahora, muchos países de América Latina dependen de los commodities. Nosotros también no somos el país que más depende de ellos, por a China, pero el peso de China en cuanto a consumo de metales ha hecho que tenga un peso fundamental en cuanto a la evolución de los precios internacionales. Y estos precios internacionales tienen una variación importante. Acá estoy poniendo la caída de los precios de los commodities frente al pico que alcanzan estos precios, y podemos ver que en el caso del cobre ha caído casi a la mitad, el caso del oro casi 40%, el caso de plata más del 56%, pero aún así los precios se mantienen por encima todavía de los que teníamos hace 10 años. Y lo bueno es que hay proyectos, como mencionó Óscar González Rocha, te voy a citar muchas veces, Óscar, hay proyectos que quieren seguirse desarrollando a pesar de estos precios y hay financiamiento incluso para hacer estos proyectos, y eso es importante. Esta recuperación que hubo de la inversión minera en los años anteriores permitió que tuviéramos un crecimiento bastante bueno en los años previos. Acá tenemos el ingreso de capital de largo plazo, una buena parte de ella ha estado concentrada en inversión minera. Llegamos al pico más alto el 2012, que fue no solo inversión minera, sino también fue emisión de bonos al exterior, pero el ingreso de capital de largo plazo 2012, privado, llegó a 20.000 millones de dólares. Este año esperamos que solo sea 7.500 millones. Pero ese ingreso de capital de largo plazo al sector privado supera el déficit en cuenta corriente. El déficit en cuenta corriente de este año esperamos que sea solo 3.9% del producto. Y eso podemos verlo más claramente como porcentaje del producto en el siguiente gráfico, en que esperamos que el incremento de volumen de producción minera vaya compensando parcialmente esta caída que hemos observado de precios y tengamos una reducción importante del déficit en cuenta corriente para el 2017, en que esperamos ya un superávit de balanza comercial y un déficit de cuenta corriente que en este gráfico de 2%. Ahora, la inversión privada está muy ligada a qué ha pasado con los precios de exportación, y ahí podemos ver que la caída de los términos de intercambio ha determinado que la inversión privada, y acá sí tiene importancia la minera, ha estado contrayéndose en 2014, 2015, después del crecimiento que tuvo todavía en 2013. Ahora, esta inversión minera permitió que el Perú alcanzara niveles de inversión importantes frente al resto de la región. Ahí hay una comparación de la inversión de Perú, que el año pasado llegó casi a 26% del producto, frente a países como Chile, que es 22%, Brasil 17%, México 21%.
y que nos hacía más comparable a algunos países asiáticos, como pongamos Filipinas 25%, India 20%. Ahora, esta menor inversión ha determinado también que el crecimiento potencial del país se haya ido reduciendo. Y estimamos para este año que el crecimiento potencial del país de no hacer reformas estructurales está más en el orden de 4,2%. El año 2007-2008 consideramos que el crecimiento que podía lograr el país normalmente, sin presionar la inflación, está más en el orden de 7%. Ahora, Perú se ha comportado bien, ayudado por este impulso minero que veremos luego, y hemos tenido que el año 2008 crecimos 9,1%, los años 2007 y 2010 crecimos 8,5%. Este año sí esperamos crecer solo 3,1%, pero con un aporte importante en los sectores primarios y particularmente la minería. Si el resto de la economía no primaria, es decir, ni agricultura, ni minería, ni pesca, hubiera crecido al mismo ritmo que el año pasado, el crecimiento sería 4%. El crecimiento el año pasado 2,4%, la recuperación de sectores primarios, particularmente la minería, le está agregando 1,6% de crecimiento. Lo que pasa es que otros sectores van a crecer menos, y ahí particularmente de construcción, por la caída en inversión pública que estamos viendo. Y eso nos lleva a proyectar como crecimiento del año 3,1%. Pero allí la contribución de minería es particularmente importante. Como digo, está agregando como contribución al crecimiento sectores primarios casi 1,6% de crecimiento. Y la producción de cobre que se ha tratado, estoy seguro, ayer, nos está permitiendo proyectar hasta el 2018 un horizonte prometedor en nuestro principal metal de exportación, y que se ha tratado de los proyectos al menos que tuve la oportunidad de ver ahora en la mañana, y que es la producción de cobre. El año pasado produjimos 1.300.000 toneladas de cobre. Estamos esperando en 2018 producir 2,5 millones de toneladas de cobre. Un crecimiento de 95% en la producción de cobre en un periodo tan corto como 4 años. Esto va a determinar que la contribución de la minería al crecimiento sea fundamental en estos próximos 3 años, y nos permite además combatir un poco este pesimismo que hay con respecto a mercados emergentes, pues somos uno de los pocos países exportadores de commodities, donde nuestro principal commodity va a tener un sustancial aumento en los próximos 3 años, compensando de esa forma este bache de precios que creemos que no va a ser permanente, como bien mencionaron algunos expositores en la mañana. Ya no menciono todos los números por si acaso. La minería contribuyó, este año va a contribuir casi 1%, el próximo año también, y en 2017 esperamos contribuir a más de 1,12% de crecimiento. O sea, el crecimiento del próximo año es un poco más de 4%, casi la mitad de ese crecimiento, perdón, casi la cuarta parte de ese crecimiento va a ser minería, a pesar que la minería pesa un poco más de 10%. Esa es la contribución que da la minería al país, y es una contribución que es sumamente importante. Y no solo eso, nos ayudó durante mucho tiempo a tener superávits bastante importantes. El superávit fiscal, los ingresos excepcionales que disfrutamos, felizmente a diferencia de otros países de la región, los ahorramos. Dentro de Sudamérica, si no consideramos las Guyanas, somos 10 países. Perú ha sido el 8º país más beneficiado por subida de precio de commodities. Más beneficiados fueron los países ligados al petróleo, Chile mismo, somos el 8º país beneficiado, pues fue el que más creció, porque utilizamos bien los recursos y felizmente habíamos hecho reformas antes. Y tuvimos la prudencia, también la tuvo Chile, que está la ministra de Mina de Chile, de ahorrar en los momentos de precios buenos, lo que nos da margen para poder tener políticas expansivas en los momentos de precios malos, porque obviamente los precios excepcionales no podían mantenerse y lo prudente era guardar parte de esos recursos. Y tomamos superávits de más de 2% en 5 de los últimos años.
Inclusive en 2013, con un superávit fiscal de 0,9%, fuimos uno de los pocos países en el mundo, junto con Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, en tener un superávit. Ahora, obviamente, después de la caída del precio del petróleo de 2014, ni siquiera Arabia Saudita o Emiratos Árabes tiene un superávit, ¿no? Y este año esperamos un déficit muy manejable de 2,2%, acá nuestra producción es inferior a la que tiene el MEF. Y tenemos un gran atractivo minero. Conversando con Augusto Verde, me estaba contando lo que se habló de exploración el día de ayer, y realmente el atractivo del país en cuanto a tener las condiciones para inversión minera son sumamente atractivos. Lo que tenemos que hacer es mantenerse atractivo y buscar reducir las debilidades en muchos aspectos que todavía están allí. En atractivo de inversiones estamos en el cuartil superior, de acuerdo a Fraser, y en cuanto al potencial minero, que es lo que se trató mucho en la reunión de exploración y parcialmente ahora en los proyectos de explotación que están por iniciarse, estamos entre el 7% de zonas y países más atractivos. Acá tengo el índice Fraser, que como ustedes saben, no solo son países, son provincias de Canadá, estados de Estados Unidos, estados de Australia, y hemos mejorado ligeramente nuestra ubicación, nuestro ranking. El año 2012 estamos en el puesto 40, incluyendo, como dijo, regiones. Ahora estamos en el ranking 30, primero está Finlandia, después son provincias de Canadá, estados de Estados Unidos y alguna provincia de Australia. Pero quería ver a lo que son las debilidades. Tal vez se haya tratado antes y esté repitiendo lo que tal vez alguien haya dicho. Por donde somos más débiles, y tal vez no puedan ver ahí los números, somos en incertidumbre respecto a reclamaciones de terreno bajo disputa. Ahí estamos debajo de Chile, debajo de México, debajo de Colombia. Estamos también debajo de Chile y México en acuerdos con las comunidades, la dificultad de lograrlos. También estamos debajo de Chile, México, Colombia, y esto no solo los países del Alianza del Pacífico, debajo de todos ellos en el tema de regulaciones laborales. Y el nivel de seguridad, sí, bueno, los recientes eventos en México y los temores con respecto a Colombia todavía hacen que solo Chile nos supere. Pero esos son temas que tenemos que afrontar, temas que tenemos que enfrentar si queremos mantener y mejorar el atractivo del país en cuanto a inversión minera. Según estudio Berder, el ranking de inversión minera de Perú el 2012 era 9º, el 2014 está en 7º. Y esta es una encuesta que considera básicamente términos cualitativos. Ahí está el sistema económico de cada país, el sistema político, aspectos sociales que afectan al sector de minería, retrasos en las trabas burocráticas, grado de corrupción, estabilidad de la moneda y aspectos tributarios. Y a pesar de la debilidad de algunos aspectos, como el tema político, algo de corrupción, retraso en los permisos, todavía nos ubicamos por el potencial, la riqueza de recursos que tenemos como 6º país en cuanto a atractivo. Realmente los únicos que nos superan son Canadá, Australia, Estados Unidos y Chile y México. Pueden ver los países, ahí pueden ver los países verde intenso, son países de la Alianza del Pacífico, Estados Unidos, Canadá, Australia, Namibia, Botswana y Ghana. Son los 10 países más atractivos. Y el potencial minero es grande. Se ha tratado ya de inversión minera, cómo se desaceleraba, y lo mencionaba antes, pero la inversión minera llegó a casi $10.000 millones en 2013. Este año esperamos que sea solo 7.862 millones. Segundo año de caída. Ahora, mucho tiene que ver también con la situación de precios, horizonte de precios, pero también las dificultades que hay muchas veces para conseguir la licencia, los permisos que son imprescindibles para emprender la explotación. Y los proyectos en cartera son importantes. Realmente Chile y Perú, el cinturón central de los Andes, concentra tal cantidad de recursos que se considera que el 40% de la producción de cobre podría venir de estos dos países.
La inversión del proyecto de cartera en Chile llega a 64.000 millones, en Perú casi a 40.000. Y si se realizaran todos estos proyectos, tendríamos el 2025 que Chile subiría su producción de 5.800.000 toneladas a 8 millones y Perú de 1.300.000 toneladas del año pasado a 4.300.000. O sea, el potencial está allí y hay que desarrollarlo. Lo mencionó, creo, Oscar, te voy a mencionar nuevamente, en cuanto a que los avances tecnológicos son de tal magnitud que una vez que uno tiene los recursos hay que explotarlos. Hay que recordar que el aluminio era el metal más preciado el siglo XIX. La reina Victoria, Napoleón III, lo daba solo a sus invitados especiales cubiertos de aluminio. Obviamente después que puede traerse la bauxita, dejó de tener valor alguno. O el salitre, con los neutrales artificiales alemanes, uno podría hacer una historia bastante larga. Entonces, creer realmente que siempre se puede explotar es un riesgo siempre. Y las exportaciones mineras van a seguir creciendo y va a tener un impacto la minería sobre el producto en los próximos 10 años de casi 8 puntos de producto. 8 puntos que nos ayudan no solo a contar con mejores recursos, sino a superar la pobreza. Y hay muchos mitos con respecto a la minería. Hay que impulsar todos los sectores. Ya que estoy poniendo realmente cuánto pesan las exportaciones mineras y hidrocarburos, en el caso de Noruega, en países sumamente ricos. Noruega era más pobre que Portugal al terminar la Segunda Guerra Mundial. Ahora es, junto a Luxemburgo y Suiza, el país más rico de Europa. 33% de las exportaciones de Noruega son recursos primarios. El caso de Canadá, 35%, el caso de Australia, 35%, y son países sumamente ricos. Y no solamente el extractivismo. Inclusive el PIB per cápita, que pueden ustedes estar entre los más altos del mundo, Noruega llega a $65.000 per cápita, Australia y Canadá bordeando 45. Se usa mucho la excusa del extractivismo y hay dos discursos. Voy a tratar solo uno de ellos. Un libro muy famoso de Acemoglu y Robinson habla de extractivismo, pero el extractivismo a que se refiere es a clientelismo, relaciones políticas que buscan realmente aprovecharse para obtener recursos de la población mediante redes clientelares, etcétera. Ese es el extractivismo al que se refiere, extraer renta de la sociedad. Ya lo hemos visto en algunos gobiernos regionales, no Arequipa, ciertamente gobernadora, no estoy mencionando, unos gobiernos regionales, gobiernos locales, que han contratado a gente ligada a ellos, etcétera, y terminan beneficiando de las rentas, ¿no? Pues es otro concepto. Y el otro que está tratando es, creo que no se está considerando el impacto que puede tener sobre la industria, y me estoy acabando, pero simplemente ver uno el desarrollo de la metal mecánica en los últimos años, uno puede ver los encadenamientos que tiene la industria minera con la industria. Incluso hay libros muy famosos que han marcado la historia económica del Perú. Hay uno de los 60 de un profesor de Harvard, Romer, Fishing for Growth, pescando para el crecimiento. Y uno ve ese momento cómo realmente la industria pesquera generó tantas relaciones hacia atrás con proveedores de redes, embarcaciones, Hidrostal con sus bombas, etcétera, que fue un dinamizador de toda la economía. Algo así puede pasar con la minería y está pasando con la minería. Solo que hay que dejarla crecer y que se comporte. Acá tengo algunos datos de exportación, del impacto de las exportaciones mineras. Por cada 1.000 millones de exportaciones, consideramos que se genera un incremento en el producto de 1.500 millones, en la alza comercial de 800 millones, en las importaciones de 200 millones, y incide realmente en la recuperación de otros sectores. Y voy a terminar porque estoy un poco retrasado. Los retrasos. Esta es una encuesta casi del Banco Central desde hace 2 años. Tenemos un panel que reunimos de geólogos, gerentes mineros, gente metida en exploración, y uno puede percibir, y hacemos una encuesta, ¿qué está causando retrasos? Y los retrasos son muchos operativos, pero también conflictos sociales y trabas administrativas. Y quiero centrarme un poco en esos. Si uno ve ahora la encuesta, uno ve las normas legales vinculadas a minería. Este es algo que hizo Chicho Briceño, lo ha actualizado y hemos corregido algunas normas. No son exactamente las cifras de Briceño porque hemos revisado todas las normas, pero uno puede ver en los últimos años cómo las normas legales referidas a minería se han ido incrementando.
En el año 2006 teníamos 22 normas, en el año 2014 teníamos 201. Son realmente un factor que hace cada vez más complicada la inversión minera y sí puede hacernos perder atractivo. Los riesgos que enfrenta el sector minero, acá también es la encuesta que hemos hecho a los expertos. Algo se trató de exploración el año pasado, el lunes, no voy a tratarlo. Por una razón, la demora del Gobierno nacional en la aprobación de permisos de regulaciones, la demora de gobiernos regionales en la aprobación de permisos de regulaciones, lo dice el 72%, 95% de gobiernos nacionales, y conflictos con las comunidades, 86%. Y los proyectos de inversión con retraso son bastante grandes, pues no voy a mencionarlo. Lo que podemos decir es que se han paralizado inversiones por 22.000 millones que de haberse hecho hubieran permitido no solo tener un crecimiento más alto, sino también exportaciones mucho mayores, ingresos fiscales mucho mejores y probablemente tener una mayor dosis de optimismo con respecto a los próximos años de la que tenemos ahora. Muchas gracias.